hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. Buenos días, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogué a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. En la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, todos te adoramos, gracias por tu gloria, tú eres el Cordero. De nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre
que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que se habían bautizado eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y a toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Predicamos al Señor. Al Salmo responsorial todos cantamos: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón,
Alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, y a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola al fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una gran alegría radiante, indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe final. ¿Qué es la meta de la fe? Palabra de Dios. Te dejamos, Señor. Jesús resucitó entre los muertos, la muerte no tendrá poder dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz esté con ustedes. Esto les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Pues de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, quien llamaban el Gamaliel, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré.
8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le digo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pegamos al Señor. El Evangelio de hoy ha personificado en el apóstol Tomás esa dificultad compartida de creer en la resurrección de Jesús. Dichosa incredulidad que viene en ayuda de nuestra fe, porque también nosotros, como tantas otras personas de hoy, podemos sentirnos llenos de dudas y preguntas ante la cruz de Jesús y su sepulcro vacío. Son, y en el fondo, dudas y preguntas sobre nuestra propia muerte y sobre la posibilidad de la resurrección eterna. Y también pueden ser vacilaciones y inseguridades que acompañan al cansancio, la decepción y la tristeza por el peso de nuestros pecados que no conseguimos superar. No nos cerremos a la novedad que nos quiere traer a nuestras vidas. No nos cernemos en nosotros mismos. No perdamos la confianza en la fuerza transformadora y el amor de Dios. No hay situaciones que Dios no pueda transformar con la fuerza del Espíritu de su Hijo resucitado. Acerquémonos una vez más a Cristo
resucitado con firme esperanza. No hay miedo a la muerte que no pueda ser vencido por quien nos ha anunciado. No temas, yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. No hay pecado que no haya sido redimido por la sangre de Cristo y que no pueda ser perdonado por quien nos ha dicho: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Pero Jesús ha indicado también que nuestros pecados pueden ser entendidos por quienes han recibido el Espíritu Santo para perdonar. Esto sucede cuando nos falta la fe y la confianza en el amor misericordioso de mi Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Cuando nos encerramos en la autosuficiencia y carecemos de la humildad necesaria para reconocer nuestros pecados y la necesidad y la misericordia de Dios. Cuando nos dio unició Dios y Señor de nuestra propia vida y excluyó el camino de la conversión. Muchas veces necesitamos que la palabra de Dios nos diga: porque buscáis entre los muertos al que está no vivo. Los problemas, las preocupaciones de la vida convienen también a que nos encerremos en nosotros mismos y en la tristeza y en la amargura. Y es ahí donde está la muerte. Aceptemos que Jesús resucitado entre en la vida de cada uno. Abramosle las puertas como a un amigo con confianza. Él es la vida. Si a veces hemos estado lejos de Él, demos un pequeño paso hacia su encuentro. Nos acogerá con los brazos abiertos. Si hemos sido un tanto indiferentes, aceptemos el riesgo de admitirle más en nuestra vida y no quedaremos decepcionados si nos
parece difícil seguirlo. No tengamos miedo. Confiemos en Él. Tengamos la seguridad de que Él está cerca con cada uno de nosotros y nos dará la paz y la alegría que buscamos y la fuerza para vivir como Él quiere. No pierdan la fe y sigan con la esperanza en Jesús, diciendo: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, del Dios verdadero, engendrado de criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos de Poncio Pilato padeció de fría sepultura, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo verá con gloria para gozar vivos nuestros, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, que procede del Padre y del Hijo, que en el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo fruto. Amén. Desterrando nuestras dudas, alabamos a Dios nuestro Señor y humildemente oramos por las necesidades del mundo entero. En cada petición, digamos, ten piedad de nuestro Señor. Que tu misericordia, Señor, sea anunciada siempre por el Papa, los obispos, los sacerdotes de la reconciliación. Oremos. Señor, que tu misericordia, Señor, oriente las decisiones y las inspiraciones de los políticos, los gobernantes y los jueces. Ten piedad de nosotros, Señor. Que tu misericordia, Señor, abrace y consuele las heridas de los pobres, los enfermos, los abandonados y los deprimidos. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Que tu misericordia, Señor, alcance y sane los corazones de quienes van a vivir el próximo curso que va a haber, y los diferentes grupos de oración que se juntan a través de las redes sociales Señor. Te rogamos al Señor. Que tu misericordia, Señor, escuche la súplica de los que sufren y los moribundos juntos. Oremos. Te rogamos al Señor. Que tu misericordia, Señor, abarque
a todas las familias, los jóvenes y todas las personas con adicciones. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Señor Jesús, que con tu muerte y resurrección nos has admitido en la comunión con el Padre, escucha con silencia la oración de la Iglesia. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En mi corazón, en mi cuerpo, en mi razón, en el pecho de mi vida. Mi vida es Señor, en honor también Cambia mi mente, tu carne, y mi vida en tu carne. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el ser para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el ser para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario y es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo eres, y en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre del Cristo.
Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo Calvo y todos los pastores que quedan de tu pueblo, llevarla a su perfección por la caridad. Cuídate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo combatir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de la vida. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes hacer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida y nuestro de salvación, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que hiciste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por
Este es el de y el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya está para sanar. El de Cristo de God para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Aleluya, aleluya. Los invitamos a las 2 de la tarde para vamos a hacer la misa de la Divina Misericordia nuevamente y también vamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia, a rezarla. Y vamos a meditar en la pasión de Cristo. Los invitamos a las 2 de la tarde. Sintonicen a las 3 de la tarde la coronilla. Gracias.